Bueno, muy bien. Primero que nada agradecerles a todos los hermanos por sus oraciones, también ofrendas, mensajes, por el tema de las campañas evangelísticas, en esta nueva modalidad que esperemos que sea este año nomás. No la parte de la transmisión, me parece que eso vino para quedarse, pero sí la presencialidad. Lo bueno es que en todos los lugares nos vamos con la misma expresión. Nos robaron media campaña. O sea, como que lo que tuvimos no lo quieren considerar como una campaña, sino que el año que viene se pueda volver a tener una campaña completa, normal, presencial. Así que eso es bueno. Pero realmente hemos sido sorprendidos por el Señor de muchas cosas, algunos mensajes y gente que está escuchando, que ha escuchado desde lejos de nuestro país y que sería imposible quizás acercarse un día a la carpa. Y bueno, después muchas personas que han tomado algunas decisiones, se conectan con los creyentes. Haremos algún informe en algún momento, pero es lindo ver algunas fotos en el Chuy y en varios lugares de creyentes que invitan, llevan niños a sus hogares. Y a veces hay 7, 8, 10 niños ahí con la televisión mirando el programa de la mañana. Y eso ha sido, la verdad, que muy bueno. Y hablando de las campañas y hablando de Juan Lacase, que también fue un poco donde experimentamos todo, porque fue el primer lugar que llegamos con este sistema, tenemos a nuestra hermana Valeria, que varios la han visto, pero quizás no saben mucho de ella, pero ella el año pasado, cuando estuvimos con la carpa ahí, nos estuvo sirviendo con mucho cariño y con mucho trabajo, junto con su familia. Así que bueno, agradecemos al Señor. Ella se mudó para acá, está cerca de acá, así que ella está en comunión en la iglesia de Juan Lacase y es un gusto para nosotros tenerla entre nosotros. Así que de alguna manera dándole una bienvenida. Aunque yo sabía que estaba viniendo, varios la han visto. Pero yo la primera vez que la veo en este lugar. Pero sigan orando por Villa del Carmen. Es un desafío, también estamos pensando en algunas cosas un poquito diferentes. Pero bueno, oremos para que Dios fortalezca a la iglesia. Y en estos tiempos bastante complejos, los hermanos puedan fortalecerse. Y pueden haber personas que pasan de muerte a vida. Cuando nosotros venimos a la iglesia, tratamos de venir a aprender, a desafiarnos, a animarnos y tratar de ayudarnos juntos a ir caminando por este camino que no es fácil. Pero gracias a Dios es el mejor desafío que vamos a enfrentar en la vida. La Biblia nos enseña, nos desafía a profundizar en doctrinas, a estudiar la Biblia, pero también hay cosas muy prácticas que son de la vida cristiana, que están allí a flor de piel y a veces como que las dejamos un poquito de lado y nos vamos a temas doctrinales muy profundos, que está bien eso, pero capaz que hay cosas que a veces las pasamos muy por arriba. Y hay algunos pasajes que de alguna manera como que nos enfrentan, nos interpelan y como que nos desafían y por ahí a veces los dejamos un poquito. Yo estaba pensando para compartir este tiempo con ustedes y tenía la Biblia abierta, también algunos pasajes, algunos temas y vino un pasaje que estaba dando vuelta y como que lo seguí pasando, pero volvió otra vez y hubo una frase, no sé si una frase, un versículo, un pensamiento que me hizo volver a él. Y debo confesar que es un pasaje que me cuesta ponerlo en práctica. Entonces medio como decía, hablar de esto, porque lo tengo que poner en práctica yo primero. Y bueno, pero parece que dimos vuelta y la cuestión era volver ahí. Y yo puse ahí como un pequeño título para tener claro de alguna manera el objetivo, que es enseñanza divina versus actitud humana. Enseñanza divina versus actitud humana.
O sea, ¿qué es lo que Dios me dice y cuál es mi reacción frente a lo que Dios me dice? Quiero mencionar 5 cosas muy rápidamente de este pasaje de Lucas capítulo 14. Evangelio según San Lucas capítulo 14. Saludo a los hermanos que están siguiendo la transmisión por la radio, por YouTube. Hace un rato miré y la verdad que son unos cuantos de diferentes lugares, así que les mandamos un saludo. Y bueno, acá también somos un número interesante. Y vamos a leer este pasaje de Lucas capítulo 14, versículo 7. Son palabras de Jesús. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles. Todos nos imaginamos la escena acá, ¿no? Antes de seguir leyendo. Está Jesús en unas bodas, en una fiesta. Y lo que está haciendo, además de disfrutar del ambiente, algunas cosas, está observando. Y está observando cosas, está observando personas, está observando actitudes. Y en ese contexto, dentro de una boda, dentro de una fiesta, Jesús observa algo y empieza a dar una enseñanza con una parábola que no es ciencia ficción, que no es producto de la imaginación, sino que es algo de la realidad que el Señor está viendo ahí. Y que de alguna manera va a apuntar, a aplicar y enseñar un principio. Que es un principio que es una enseñanza divina, pero que a veces choca con nuestra actitud humana. Dice versículo 8. Cuando fueres convidado o invitado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te invitó, a ti y a él, te diga, da lugar a este. Entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar. Algunos esto lo tienen bien claro en la iglesia. Esto de sentarse en los últimos lugares. Este es un paréntesis, ¿no? Lo abro y lo cierro. Bueno, ahora me paré en el versículo. Gracias, bien. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, o sea, ven más cerca. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado o invitado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar o a invitar. Y seas, ¿qué dice ahí? ¿Qué expresión usa ahí? Y seas recompensado. Este versículo fue el que me hizo pensar. Este versículo es el que un poco uno dice, hay que leerlo, hay que ponerlo en práctica, hay que hablarlo públicamente, pero... Dice versículo 13, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar.
pero te recompensará, pero serás recompensado en la resurrección de los justos. Yo no sé a ustedes, pero para mí leer estos versículos me produce cierto cosquilleo. Porque si bajamos esto a la realidad, que es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios en todas las áreas, en algunas cosas ponemos la palabra de Dios muy en práctica y andamos muy bien. Y gloria a Dios por eso. Pero la Biblia nos interpela. Y la Biblia, Dios no nos trae a la iglesia para que nos pasen la mano por la espalda y qué bueno, que está todo bárbaro, vamos para adelante. Sino que la Biblia nos confronta con ciertas realidades que, bueno, ¿cuál es lo que decíamos frente a una enseñanza divina? ¿Cuál es la actitud? 5 cosas que quiero mencionar rápidamente. En primer lugar, el versículo 7, vemos a Jesús que ahí está observando. Esto es una constante de Dios, podríamos decir. Dios siempre está observando, Dios siempre está mirando. Dios siempre... Lo puse en silencio, pero sigue chillando este. Dios siempre, sus ojos están sobre nosotros. Por ejemplo, Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti, dice Dios, fijaré mis ojos. O sea, los ojos de Dios están sobre nosotros. Dios observando. Salmo 34:15, para tener un par de versículos de ejemplo, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Ahora, Jesús estaba en la fiesta observando. ¿Y qué era lo que veía? Y en esa veía actitudes. Veía la gente que quería ocupar los primeros lugares, más cerca de los invitados. Los fariseos estar más cerca de aquellos que eran personas más importantes, entre comillas, dentro del contexto de la fiesta. Estar en un lugar donde puedo estar más expuesto y se me vea que estoy ahí. Hay personas que se creen más importantes porque son amigos de fulano. ¿No han escuchado eso alguna vez? Dicen, no, yo tengo un contacto que si vos supieras. Y parece que eso lo lleva. No, y si tengo una necesidad, voy y llamo al médico fulano, entonces ese médico que es un grado 18, porque para seguir para arriba, es como que te sentís más importante porque cuando en definitiva el valor no es el del otro. El valor correcto es el valor que tenemos que tener cada uno de nosotros mismos delante de Dios. Y ni hablar con el tema de la selfie, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí eso. Ahora, Jesús ve esa actitud que es muy natural, muy de ocupar los primeros lugares. Pero en el versículo 8, Jesús enseña. En el versículo 7 Jesús observa. En el versículo 8 Jesús enseña. Y voy a decir algo que no hay que ser muy despierto para saber esto, pero sí es bueno tenerlo presente. Cuando hay necesidad de enseñar, es porque hay necesidad de aprender. Parece que fuera una cosa demasiado obvia, muy sencilla, muy simple, pero si no tenemos claro esto, de que cuando hay necesidad de enseñar algo es porque hay una necesidad de aprender algo. Si yo no entiendo o no me doy cuenta o no reconozco la necesidad que yo tengo de aprender, entonces jamás voy a ser enseñado. ¿Se entiende esto o es muy complicado? Entonces Jesús empieza a enseñarles a ellos. Es una enseñanza que va en contra de nuestra naturaleza humana.
Claro, algunos podrán decir, no, mirá Alejandro, que también están aquellos que tratan de pasar desapercibidos siempre. Y es cierto. Pero también a veces está eso, pasar desapercibido, medio como para hacerme un víctima, para que me miren, entonces después me... Mire, lo que hay que lograr es buscar el equilibrio de saber delante de Dios cuál es el lugar que me corresponde. El Señor está dejando un desafío. Miren Proverbios, voy a leer un versículo en Proverbio 29. No, perdón, no es Proverbio 29. Disculpen. Lucas capítulo 1, versículo 52, voy a leer. Voy a dejar eso para después. Lucas 1, 52, que dice lo siguiente. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. De alguna manera ya estaba la antesala para lo que Jesús quería enseñar. De que en definitiva lo importante acá es la actitud de humildad y que sea alguien que te levante. Y no sea que uno se quiera sentir muy poderoso, muy fuerte, muy grande y venga Dios y te quite de ese lugar. Ahora, siguiendo con el pasaje, en el versículo 11, ahí encontramos un principio muy conocido por todos este pasaje, este versículo, sin duda. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahí está la enseñanza. Ocupá el lugar que te corresponde. No vayas más allá de donde tenés que ir. Es mejor empezar por el fondo y que te lleven. Ahora, ¿qué es un principio? El diccionario dice: un principio es una ley o regla que se cumple o debe seguirse con cierto propósito, como consecuencia necesaria de algo o con el fin de lograr cierto propósito. Es una ley o regla que se cumple o debe seguirse con cierto propósito. Y acá el Señor le está diciendo a estos hombres este principio: cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál es el propósito que estás buscando? No es que seas soberbio, ni que tampoco seas humilde falsamente hablando, sino que tenemos que tener una actitud de humildad real, que nace de una espiritualidad, de una comunión real con el Señor. Y a veces la soberbia y el orgullo está muy a flor de piel hoy en día en nuestra sociedad. Mire, cuando alguien se ofende muy rápido por nada, y significa que hay un valor de orgullo demasiado alto. Si nadie puede recibir un consejo, si nadie puede recibir un pequeño rezongo, si nadie puede ser que alguien te llame la atención en alguna cosa porque uno se ofende, entonces significa que hay un orgullo, el orgullómetro está un poco elevado, hay que bajarlo un poco. ¿Qué significa esta palabra enaltece? Dice, alabar a una persona o a una cosa resaltando mucho sus cualidades o méritos.
conceder grandeza, honor o gran valor a una persona o cosa. Ahora, que otros le den ese valor, ese es otro tema. Ahora, que uno mismo esté continuamente dándose ese autobombo, que es lo que también nuestra sociedad se caracteriza por eso, también hay que tener cuidado. Esto no es espiritual, esto no es de Dios. Ahora, humillarse, ¿qué significa? Dice, rebajarse voluntariamente ante determinada situación o persona. Humillarse voluntariamente. El Señor está hablando de esto y Él dio el ejemplo máximo en esto. Si vamos a Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. El que está enseñando tiene autoridad para enseñar, porque él sabía lo que iba a hacer. El Señor sabía lo que era la humillación realmente y cuál es la actitud correcta que tenía que tener. Por eso el Señor da esta enseñanza. Y podríamos decir más cosas, pero la hora corre. En cuarto lugar, Jesús exhorta. Jesús observa, Jesús enseña, Jesús explica o aplica un principio. Ahora Jesús exhorta o nos desafía, el versículo 12. Porque no solamente está para aquellos que eran los invitados a la fiesta, sino aquel que organiza la fiesta. Y ahí está diciendo algo que dice, dijo también al que le había convidado, cuando hagas una comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Está diciendo que no se puede, sino lo que está mostrando acá es cuál es la actitud realmente, cuál es el objetivo ulterior, qué es lo que está escondido detrás de. Voy a invitar a fulano a comer a mi casa porque sé que mañana me puede invitar él a comer a su casa. Voy a hacer una fiesta y voy a invitar a aquellos que sé que mañana me pueden invitar a otra fiesta. Esto es muy del mundo, ¿o no es así esto? Esto es muy de la carne. Siempre hacer algo con una conveniencia, con un objetivo secundario que no se ve a primera vista, pero el objetivo está. Y esto pasa. Y acá hablamos de una fiesta, pero hablamos de una cena, hablamos de tantas cosas. Y acá le está diciendo, y es acá donde pega duro en el clavo, por así decirlo, donde más duele. Y yo no entro a juzgar a nadie, pero me miro a mí mismo y yo me pienso y me pregunto, ¿cuándo yo hice lo que dice este versículo que sigue acá? Esa exhortación. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres. Aquel que no tiene para devolverte esa cena. Aquel que no tiene para devolverte ese favor. Aquel que no tiene para hacer algo que te beneficie. Y acá me parece que todos somos interpelados. Nuestro hogar tiene que ser un hogar que también esté dispuesto a abrir a esta gente, a personas así. ¿Cuántas veces hablamos y nos queda
en la teoría, un 24 de noche o un 25 o un 31 de diciembre, abrir la iglesia para que venga gente que no tiene con quién estar. Pero no podemos hacerlo, ¿saben por qué? Porque el 80% estamos con nuestras familias. Pero acá lo que Dios me está diciendo es eso. Hay gente que no puede. A esos son los que tenemos que ir a buscar. No es que no puedo invitar a otro, pero el clavo que pega, ¿dónde es? En aquellos que humanamente hablando, consciente o inconscientemente los dejamos de lado. Y voy detrás de aquel que consciente o inconscientemente me puede devolver el favor. Esto es muy humano. Esto es muy de la carne. ¿Y nosotros qué somos, hermanos? ¿Qué somos nosotros? Los que están escuchando, ¿qué son? ¿Extraterrestres? Somos humanos. Antes de ser cristianos somos humanos. Y todo lo que viene con ese paquete, con ese combo, está metido ahí adentro. Y si no es lo espiritual lo que nos da la sabiduría, la sensibilidad para hacer lo que Dios quiere, ¿qué vamos a hacer? Lo que salta del combo, que es más fácil, más cómodo y que es lo humano. Y como estamos hablando entre casa, también, hermanos, hagamos una lista de quiénes son los que algún día los invitamos a estar un tiempo juntos. ¿Y cuántos en la iglesia quizás nunca han estado un tiempo con nosotros? En tu casa, en un parque, donde sea, pero es un tiempo juntos, una comida juntos, un banquete juntos. Y con algunos hermanos nos sale muy natural porque es la afinidad. ¿Y está bien eso o no está bien? Está perfecto. Y generar buenas amistades y relaciones sanas dentro de la iglesia está correcto, está perfecto, es lo que Dios manda. Pero también Dios me pide una milla extra. Pensá en aquellos que capaz que no son tan afín a vos. Y que no te pueden recompensar. Pero ¿quién te va a recompensar? El Señor. Jesús observa, Jesús enseña, Jesús explica un principio, Jesús exhorta, pero Jesús promete. Y termina, y ya se me fue la hora, y en un rato tengo que engancharme con los hermanos del Chuy. Jesús promete y dice, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar. Y hermanos, el verdadero amor, la verdadera demostración de integridad, de servicio al otro, se pone a prueba cuando hacemos algo por alguien que no puede hacer nada por mí. Esta es la enseñanza de la Biblia. Y tenemos otros ejemplos, ¿no? De aquellos que fueron invitados a las bodas y pusieron un montón de ejemplos, un montón de excusas, que no puedo por esto, por aquello. Salgan a las calles y llamen a aquellos que no estaban en la lista. Hermanos, Dios nos recompensa. Miren 2 Corintios 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No estamos hablando de la ofrenda.
Si bien este versículo es para eso, pero estamos hablando, lo que quiero hacer énfasis es esa expresión como termina. Dios ama al dador alegre. Y la alegría realmente en el dar es en poder dar, bendecir a aquel que no puede hacer lo mismo conmigo. Eso no quiere decir que yo no pueda mañana invitar a alguien a mi casa o puedo bendecirlo con una ofrenda, con un alimento, lo que sea, y que su situación económica o social es diferente y mañana me puede invitar. Está bien eso. El tema es que no podemos olvidarnos de la otra parte. Y lo que está diciendo el Señor es mostrándole, mirá, está bien esto. Como le dijo al joven rico, hiciste todo, muy bien, pero andá y vendé las cosas que te compartirá. Había algo en el corazón de este joven rico que el Señor sabía que él no podía desprenderse de eso. Y el mismo Espíritu es en esta enseñanza. Está eso en el corazón nuestro que a veces nos cuesta poner esto en práctica. Pero la verdadera vida cristiana también incluye estas cosas. Estar cerca de aquel que no puede hacer nada por mí. Ese fue el Espíritu del Señor, de estar cerca de aquellos. Es más, ¿quién podía hacer algo por el Señor de los que estamos acá? Ninguno. Y Dios vino a entregar en la cruz todo por hombres y mujeres que no podían dar nada por Él. Y hermanos, ese es el desafío. No es fácil. En lo personal son estos pasajes que nos interpelan, nos pegan, pero lo precisamos. Que sintamos la alegría y la bendición de poder ser de bendición para alguien con la actitud correcta del corazón. No buscando nada, sino buscando ser de bendición para el que tiene y para el que no tiene. No hagamos acepción de personas. El Señor no las hace, no las hizo y no las hará. Por todos Cristo murió. Por todos Cristo entregó su vida. Y dio todo por hombres y mujeres que no podían dar nada por Él. Hermano, que el Señor nos bendiga. En estas 5 cosas que podríamos pensar en tantos otros pasajes, en el observar de Dios, en la enseñanza de Jesús, con una escena de vida común y corriente, Jesús enseña un principio: ocupar el lugar que te corresponde. Jesús nos exhorta, nos desafía y Él promete que nada de lo que hagamos va a quedar sin recompensa por el juez justo, porque Él conoce el corazón y sabe de qué manera hacemos o enfrentamos diferentes situaciones. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.